En realidad, cuando Gachi me convocó a esta modalidad y me contaba, ¿no?, que lo que nos convocaba era este tema de la reflexión sobre las prácticas, y me pidió un título, yo le puse pensar sobre lo vivido. Y en realidad este título forma parte de, ¿cómo llamarlo?, de una propuesta formativa o de una manera de entender y de abordar las prácticas formativas que desarrollo en mi último libro que mencionaba Mario, acerca de los artesanos de la enseñanza, acerca de la formación de docentes con oficio. Entonces esto es un aspecto, pensar sobre lo vivido, integrante de una propuesta formativa o de una manera de entender la formación, que la formación en general, pero particularmente la formación de los futuros docentes, que interpela a las prácticas con las que formamos, ¿sí? O sea, interpela a las prácticas de los formadores, más allá del currículum y más allá de las condiciones que regulan estas prácticas. Esta propuesta tiene la intencionalidad, al menos, de, no me gusta regular, sino inspirar las prácticas de quienes nos ocupamos de formar a los futuros docentes. En realidad es una propuesta un poco, o poco mejor dicho, convencional, un poco disruptiva, que partió de, digamos, la fui elaborando artesanalmente durante muchos años de trabajo, producto de las investigaciones, producto de los espacios de formación, de los espacios de intercambio. Una propuesta formativa que apunta a formar docentes con oficio. Yo llamo docentes con oficio a docentes que sepan y puedan enseñar en los escenarios educativos del presente, es decir, docentes que puedan hacerlo, que puedan enseñar en un sentido de operar, de accionar con otros y sobre otros, porque la docencia tiene esta particularidad, que es un oficio que se ejerce sobre personas. Entonces, que puedan realizar esa tarea formativa, de acción, de transformación, de formación de otros, ¿sí?, en los escenarios educativos del presente, con las particularidades, las dificultades y los desafíos que presentan. Esta es una preocupación de larga data, porque cuando yo hice la tesis de doctorado, que era sobre la biografía escolar, y trabajé fundamentalmente con docentes Nobel, estoy hablando del año 2004 la defendí, 2003 la terminé, salía muy fuerte de la tesis, sin que yo lo hubiera planteado, y después también surgió en investigaciones posteriores, y digo, es la realidad con la que uno se encuentra cuando trabaja en espacios de formación docente, que muchos docentes dicen: no sé cómo hacerlo, o sea, no sé cómo enseñar. Muchas veces han transitado procesos de formación y puede ser que tengan conocimientos acerca de la enseñanza, pero lo que muchas veces se dificulta es la posibilidad de poner esos conocimientos al servicio de situaciones, y al servicio de situaciones muchas veces complejas, ¿sí?, que nuestro oficio o la enseñanza nos plantea en el presente. Y esto más allá de públicos, de niveles, digo, si bien hay problemáticas particulares, pero hoy la enseñanza en general se ha complejizado. No voy a detenerme en este punto, pero digamos, la preocupación entonces y la interpelación hacia la formación y fundamentalmente a las prácticas con las que formamos es formar docentes que sepan y puedan enseñar en los escenarios educativos del presente, y que no solamente conozcan, ¿sí?, acerca de los temas vinculados con la enseñanza, entendiendo que precisamente enseñar hoy, y esto apela directamente al proceso formativo y a las prácticas, tiene
mucho menos que ver, como lo concebíamos antaño, con la aplicación de lo que uno aprende en algún espacio del profesorado o en algún espacio de capacitación en el aula, y que en la enseñanza se pone en juego un acto fundamentalmente creativo, un acto innovador, donde los conocimientos, las técnicas, lo que hemos pensado, lo que hemos planificado, se crea y se recrea permanentemente según las situaciones que tengamos que afrontar, ¿sí? Uno va a decir, bueno, qué novedad, más o menos de eso siempre se trató la enseñanza. Esa característica del enseñar hoy está absolutamente exacerbada, y si nosotros no formamos docentes que puedan afrontar estas situaciones que implican tomar decisiones en situación, crear, recrear, poder moverse en el desconcierto, aprender, tomar la incertidumbre como parte de su tarea. Digo, son todos componentes que hoy están exacerbados en el oficio y que entonces la formación tiene que tomar, digamos, como desafío para formar docentes que sepan y puedan enseñar hoy. Para decirlo, yo digo, antes que formar buenos aplicadores, buenos reproductores y demás, hoy más que nunca hay que formar docentes pensantes, creativos, pero digo, no en un sentido, en función de situaciones cotidianas. Y esto implica una manera distinta de entender la formación, distinta a la que durante muchos años estuvo vigente, donde más allá de los planes curriculares, en general el espacio de las prácticas, ¿no? Se ha entendido como un espacio de aplicación de lo que uno ha aprendido en otros espacios curriculares. Bueno, la idea es sortear esa lógica y pensar en una manera de abordar la formación en la que la tarea de enseñar y nuestro oficio se entienda desde esta dimensión que implica no solamente una acción, ¿no? un accionar con otros y sobre otros, sino que es un accionar pensado, un accionar reflexionado, ¿sí? En distintos momentos del proceso, un accionar sentido, porque también se juegan sentimientos, y un accionar que también, dadas sus características, cada vez más implica poder realizarlo con otros. Es decir, no solamente entender la docencia y el oficio desde el punto de vista del docente individual que opera o trabaja con un grupo de alumnos, sino también desde el punto de vista de un oficio que se comparte, se construye y se vive con otros. Y cuando es así, este oficio mejora, precisamente, además de tranquilizarnos, mejora precisamente dadas las complejidades y desafíos que tiene en el presente. Entonces, estas características son todos desafíos para la formación. ¿Cómo formamos docentes? Entonces, que puedan crear, que puedan pensar, que puedan sentir, que puedan trabajar con otros. Es muy difícil que nosotros pretendamos, ¿no? Que ahora está de moda el trabajo colaborativo, reflexivo, si en la misma formación, y hay una palabra clave, aquí los que me conocen saben, no han vivenciado, no han experimentado procesos de estas características. Hay que trabajar colectivamente, ¿no? No es que hay que repetir la importancia de trabajar colectivamente, sino que hay que experimentar, ¿no? Hay que experimentar también la posibilidad de pensar sobre lo que uno hace. Hay que experimentar también la posibilidad de sentir y de conectarse con lo que uno está haciendo. Yo acá trabajo en el libro cuestiones como el compromiso, la confianza, que hoy no voy a desarrollar, todas cuestiones que hoy por hoy, y más que nunca, también hay que transmitir y sobre las que hay que formar, ¿no? Entonces, es una propuesta formativa integral que cambia radicalmente las formas más tradicionales o estereotipadas con las que frecuentemente formamos a los futuros docentes. Yo me inspiré mucho, de ahí el título del libro, Los artesanos de la enseñanza, en el trabajo de Sennett, el artesano, ¿no? Que justamente ahí no toma la cuestión docente, pero toma una variedad de oficios diferentes, de oficios que trabajan con elementos materiales hasta oficios, digamos, de lo más complejos, como vinculados con la informática y demás. Y hay algo que es fundamental, que dice la formación de un buen artesano, como alguien que
sabe hacer su trabajo y que no solamente sabe, sino que sabe y puede hacerlo y hacerlo bien y cada vez mejor porque está comprometido con ese trabajo, hay algo fundamental que dice él y que me parece interesante para cambiar esta concepción de la formación, donde mano y cabeza no se separan. Entonces esto de que la formación teórica va por un lado y la práctica va por el otro, lo primero que hay que hacer es desterrarlo, ¿no? O sea, el oficio de enseñar, los desafíos del oficio para el que estamos formando tendrían entonces, en el sentido de lo que decíamos recién, que atravesar la totalidad del sentido del recorrido formativo, lo que a su vez le da a ese recorrido un sentido aglutinador en torno al oficio para el que estamos formando. Entonces a mí me gusta hablar, cuando digo esta propuesta, interpelar las prácticas, no de métodos, de estrategias, yo hablo de modos o formas de formar que interpelan las prácticas formativas, porque precisamente son formas o maneras que los propios formadores vamos creando y recreando también artesanalmente, ¿sí?, en función de una manera particular de entender la enseñanza y la formación. Entonces no es, hay que formar de esta manera, ¿no? Hay una manera de entender la formación, hay algunas ideas desarrolladas o muchos interrogantes, yo planteo en el libro muchos interrogantes en torno a estos desafíos, precisamente para, digamos, inspirar o interpelar también a la parte o al aspecto creativo de la formación que tiene que ver con desarrollar estas prácticas según esta manera de concebir la enseñanza. Lo que a mí me gusta, que por eso yo buceé mucho en Sennett y otros autores, buceé mucho en el campo artístico, que son estas maneras, estas formas de formar específicas para transmitir los saberes de oficio, que muchas veces se diferencian, ¿sí?, de las formas dominantes para la transmisión de los saberes formalizados, ¿sí? Entonces por eso digo, tienen ahí una impronta particular. Entonces, acá en la pantalla digo estas formas o modos de formar que no disocien la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción, que fomenten la confianza, el compromiso, la colaboración, y esto, que convoquen la experiencia de otros, la experiencia plasmada en distintos formatos y que generen también, en el sentido que decíamos antes, la posibilidad de experimentar, ¿no? Así se aprende un oficio, experimentando, y es muy importante también el trabajo que se hace sobre la propia experiencia, la experiencia vivida, y también el trabajo que se hace sobre la experiencia de otro. Formas de formar que sean convocantes, atrapantes, desafiantes, que sorprendan, que conmueven, y ahí es donde se transmiten esos otros saberes que van mucho más allá de lo técnico, ¿no? Que nos desafíen, que despierten la curiosidad, el interés, las ganas, en definitiva, ¿no?, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de seguir formándonos y, en definitiva, llegar a convertirnos, digamos, en artesanos de nuestro propio quehacer. Desde esta acepción que yo les decía antes, que implica la posibilidad de hacerlo y de ir mejorando también en lo que hacemos, siempre que estemos comprometidos, ¿no?, o que se haya generado un compromiso con esto que estamos haciendo. Digo, en el caso de la docencia, que trabajamos con personas, este componente, digamos, que antes era el componente vocacional y que lo llamamos compromiso, es ineludible y casi fundamental. No es sin ese otro componente que de alguna manera nos liga fuertemente con la tarea y nos compromete con la tarea que estamos desarrollando. Entonces, pensar sobre lo vivido forma parte de un gran apartado que tiene que ver con cómo aprendemos de la propia experiencia. Hay dos: uno, aprender de la propia experiencia, y otro, de la experiencia de otros. ¿Cómo se aprende de la propia experiencia? Probando, ensayando, poniéndose a prueba. Esto es muy interesante y tiene que ver con, por esto lo va a decir Gachi, con aprender haciendo. Uno aprende un oficio y aprende a enseñar enseñando, pero no enseñando la horita, enseñando mucho, y en todas
las instancias posibles también en las aulas, ¿no? Como hacemos con sus propios compañeros, no solamente en la horita de práctica. Hay que hacerlo y hacerlo mucho, porque aprender a enseñar, como todo proceso de aprendizaje, es complicado, ¿no? Y requiere del aprender de mucho hacer, de mucha enseñanza, ¿sí? Siempre y cuando hagamos estas repeticiones, no repeticiones mecánicas, sino que podamos combinar en este sentido repetición e imaginación. Y acá nos vamos, ¿no? No es que hacemos en un sentido aplicativo, sino que en la medida que enseñamos y que enseñamos podemos tener otra lectura de nuestras propias enseñanzas. Acá digo, cuando trabaja este punto dice, es como el músico. Cuando repite mucho, ¿no? También puede en algún momento descubrir quizás errores o que antes no podía ver. Entonces hay aquí, no me voy a extender, un interjuego entre la solución de problemas y el descubrimiento de otros. Vamos como agudizando nuestra posibilidad interpretativa de las situaciones que vamos afrontando, y desde este punto de vista nuestro quehacer mejoraría. Ahora, no es hacer sin más, sino que implica también aprender de la propia experiencia la posibilidad de pensar sobre lo vivido. Y aquí tenemos en la enseñanza la particularidad, y bueno, esta fue mi tesis, lo voy a mencionar, de que nosotros estamos formándonos en un oficio que hemos experimentado durante todo nuestro recorrido escolar como alumnos. Entonces eso es un material para el pensamiento, para el análisis y para la reflexión que en los espacios de formación no podemos dejar de considerar, porque muchas veces ocurre que luego, bueno, en el profesorado se aprende determinada cuestión crítica, teórica y demás, pero luego los maestros cuando van a enseñar, y muchas veces enseñan como les enseñaron, intentan, porque hoy por hoy ni siquiera van a poder hacerlo, ese es el peligro. Antes decíamos con reproductor, hoy por hoy ni siquiera, ojalá, ¿no? Pero ni siquiera van a poder enseñar cómo les han enseñado. Entonces, esta posibilidad de pensar sobre lo biográfico, sobre la experiencia escolar vivida como alumno, ¿sí? De reflexionar y de poner en tensión colectivamente, digamos, este recorrido con los aportes de la teoría pública, enriquecerlo, cuestionarlo y demás, constituye una dimensión importante para pensar sobre lo vivido. Pero también otra dimensión importante es lo que vamos viviendo y experimentando en los propios espacios de formación, porque también los formadores, ¿no?, hacemos de nuestro trabajo o de nuestro oficio lo que luego, o sea, es compartido el oficio de transmisión y lo que se transmite. Nosotros queremos que otros enseñen mediante nuestras enseñanzas. Entonces ahí también adquiere un carácter protagónico, digamos, la importancia de analizar aquello que vivimos y experienciamos en los lugares de formación, ¿sí? Y no solamente aquí está lo referente al conocimiento técnico, bueno, explicitar los supuestos que estaban en esta clase, los objetivos, las decisiones que quizás el formador tomó, sino también todo lo que tiene que ver con tomar desde el punto de vista de la experiencia lo que el docente en formación experimenta desde el lugar de alumno. Hay una pregunta acá que toma Jackson que a mí me parece interesantísima, que dice, muchas veces más que preocuparnos cómo enseñan los docentes, tenemos que reparar, ¿no?, en pensar y reflexionar sobre cómo fuimos enseñados y cómo nosotros nos colocamos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo experimentamos, ¿sí?, ese proceso desde el lugar de alumno. Entonces, estos procesos que los haga el docente en formación requiere una importancia fundamental. Y por último, sería para más, daría para más esto de aprender a dar cuenta del conocimiento que está por detrás de las acciones, ¿sí? Del conocimiento, que esto no es un proceso fácil, que sostiene las acciones y decisiones que se van tomando en este proceso de probar, experimentar y demás. Entonces, ¿cómo podemos también enseñar? Porque esto, a veces los formadores se enojan, pero se enseña a dar cuenta del conocimiento que sostiene los actos, se enseña a dar cuenta del razonamiento, se aprende y no es un proceso fácil,
es un proceso que hay que transitar, y algo que es muy rico, que yo pongo en el libro, que digamos como otra manera también de aprender a dar cuenta de este conocimiento es aquello que uno puede también mostrar con imágenes, ¿no? Entonces uno puede dar cuenta de lo que implica un oficio, muchas veces no solamente con palabras, sino a través de imágenes y de otros elementos. Bueno, digo, en esta propuesta hay, como les digo, mucha apelación a la experiencia vivida con otros, experiencias que trabajan en distintos formatos, desde imágenes, material fílmico y fundamentalmente material contado, material narrado, material relatado, ¿no? Las narraciones, los relatos, las obras de enseñanza, como las llamo yo, tienen en esta propuesta un protagonismo importante para trabajar no solamente en los espacios de práctica, sino a lo largo de toda la formación. Así que bueno, hasta acá llego porque ya estamos en el tiempo previsto. Gracias.